Estados Unidos y México han tenido una relación histórica, profunda en múltiples asuntos, pero ha sido una relación con muchos altibajos. Mientras tanto, se siguen acumulando miles de migrantes en la frontera común entre estos dos países que esperan se aclare su situación para poder entrar a Estados Unidos de manera legal. La situación es muy complicada en la frontera, sobre todo desde que la situación en América Latina se ha vuelto más crítica debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la violencia que presentan algunos países, lo que ha forzado a muchas personas a buscar en Estados Unidos un nuevo panorama en su futuro. En su visita a la ciudad de Washington, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan de 5 puntos para poder mejorar la situación en la frontera y también para mejorar la relación con Washington, después de ese desaire que provocó la ausencia del mandatario mexicano en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles, en California. Veamos algunos de los puntos que presentó la delegación mexicana en esta visita a la Casa Blanca. El presidente López Obrador propuso un aumento en el número de visas temporales disponibles para mano de obra calificada. También busca duplicar la producción de gasolina en la zona de frontera, en donde hay una amplia diferencia entre los precios que presentan los dos países. Por supuesto, el combustible en Estados Unidos es mucho más costoso que en México. También México ofreció poner a su disposición a disposición de Estados Unidos más de 1.000 kilómetros de gasoducto en la frontera sur para surtir otras regiones del país norteamericano. El mandatario mexicano también propuso eliminar los aranceles dentro del TEMEC, ese acuerdo comercial que firmaron México, Estados Unidos y Canadá. También propuso un plan de inversión pública y privada entre los países, así como mejorar la infraestructura fronteriza. Bueno, pues por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país está completamente comprometido para trabajar y abordar esta crisis migratoria con México, país al que también identificó como un país par, que están al mismo nivel en todos los términos, sobre todo a nivel comercial, que recientemente pues, se ha convertido también en un destino para migrantes. Así lo es. México ahora también es destino de muchos ciudadanos centroamericanos, venezolanos, colombianos y personas que vienen de otros puntos también del Caribe y de África. Tras el encuentro quedan entonces para analizar varios puntos. Por ejemplo, la viabilidad de este plan presentado por México. ¿Qué tan viable puede llegar a llevarse a cabo? ¿Qué representa a nivel político para ambos países esta crisis migratoria? Biden, con unas elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, ¿qué tanto está arriesgando con este tema? Y el presidente mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con unos índices de violencia completamente disparados en México, ¿por qué le presta más atención a estos temas comerciales en vez de estar tratando esa compleja situación interna que se está presentando al interior de la República Mexicana? El llegar a tener que tomar una decisión en la frontera como estas que se están planteando estos dos países demuestra claramente que fracasó esa política migratoria entre México y Estados Unidos. Pues lo vamos a analizar el día de hoy en el debate de France 24 y también veremos la situación interna en México, esa situación de violencia y de inseguridad que se está presentando, sobre todo en los estados que están a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Por eso hemos invitado a Montserrat Martínez Telles, ella es coordinadora de proyectos de Global Thought MX. Ella es especialista en desarme, también es doctorante en políticas públicas de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, pero ella se encuentra en la Ciudad de México, en la capital de la República, y desde Guadalajara se une a esta conversación Fernando Jiménez Sánchez. Él es experto en seguridad, también es investigador del CONAC y del Colegio de Jalisco. Les recuerdo que ustedes hacen parte de esta conversación, pueden dejar preguntas, comentarios también en nuestras redes sociales, a través de sus redes sociales conectadas con las nuestras, en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. También nos encuentran en YouTube para seguir esta señal en streaming, en vivo y en directo. Yo aprovecho para saludar a las personas que también nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa. Ya están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces con nuestra invitada Montserrat
en la Ciudad de México para comenzar a hablar de este tema. Y primero, el punto de partida, es decir, la pregunta para conocer opiniones de los invitados. Y Montserrat, le pregunto por el balance que se puede hacer de ese encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Washington con el presidente Biden, y también sobre la situación de seguridad que se está viviendo en México, que tal parece que no es un tema prioritario para el presidente mexicano. ¿Cómo lo vio usted? Me parece importante resaltar que esta comunicación que buscan los homólogos de Estados Unidos y de México se enlaza en un ambiente de confianza, en un ambiente de querer solucionar cuestiones para ambos países, tanto de cuestiones de política de alto impacto y de alto nivel, pero también cuestiones que al final del día impactan a la ciudadanía de manera cotidiana. Entonces, me parece que es un buen paso, por un lado, para tratar las cuestiones de manera mucho más aterrizada, sabiendo cuáles son los intereses inmediatos, y por el otro también para ir llevando estos temas a la agenda internacional. Paso entonces a preguntarle a Fernando en la ciudad de Guadalajara, también allí en la República Mexicana. Punto de partida, Fernando, balance de esta reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador en términos de migración, que fue tal vez el tema más importante de la agenda, pero donde también se hablaron de temas comerciales y el tema de seguridad. Importante analizarlo también. Sí, muy buenas tardes, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Digamos que yo creo que es una reunión que creó muchas expectativas y que al parecer los resultados no van acorde con las peticiones que tenía el gobierno mexicano en un inicio. Del comunicado último al listado de opciones o de solicitudes que iba a hacer el gobierno mexicano, pues no está completo. Sí se habla de la migración, que evidentemente es un tema conjunto, pero no se deja en temas muy específicos. Se crea un grupo de coordinación para atender el tráfico de personas y bueno, parece que la tónica va a seguir siendo la misma. El presidente López Obrador intenta securitizar la agenda bilateral cuando la seguridad evidentemente es uno de los elementos sustanciales de la relación bilateral. Montserrat, retomo esa palabra de seguridad que dice Fernando y dejar el tema de la seguridad de lado cuando es un tema que compromete varios de los estados de la República Mexicana que tienen frontera con Estados Unidos. Por el tema de la frontera, pues pasan muchas cosas, no solamente comercio, hay tráfico de personas, hay tráfico de drogas, hay un comercio ilegal. Es una frontera, como se dice, muy caliente en términos de delincuencia. ¿Por qué el gobierno mexicano trata de minimizar un poco el impacto de la inseguridad en esta zona del país? Me parece que no trata de minimizarlo y por un lado hay que recordar que está en marcha todavía el juicio por la demanda a empresas de la industria armada en Estados Unidos y que ese es uno de los temas que más le ha pegado a México en temas de violencia, no solamente de inseguridad, de criminalidad común, sino de crimen organizado, de armas de fuego y de de la violencia armada que puede suceder en estas zonas que bien mencionas como donde son más sensibles no solamente al tráfico de personas, al tráfico de drogas, al comercio ilícito, sino que vemos mucho más recurrente temas de violencia armada. Entonces, me parece que hay que recordar, y es pertinente, y es un punto que queda también sobre la mesa pendiente, pero me parece que el gobierno mexicano lo que está haciendo es tratando de esperar cuáles son las resoluciones de las cortes allá en Estados Unidos sobre el tema de la demanda a las industrias de armamentos de Estados Unidos con respecto de su responsabilidad en relación de cómo se origina el tráfico ilícito de armas que terminan afectando a la población en México. Claro, por supuesto. Fernando, en la ciudad de Guadalajara, paso a preguntarle ahora por esos 5 puntos que presentó México, que presenté ya en la introducción del programa. ¿Qué tan viables son estos 5 puntos? ¿Qué tan viable puede México llevar adelante esta agenda que recibió pues prácticamente un respaldo por parte de Estados Unidos? Va a haber un fondo común entre los dos países para el desarrollo de infraestructura y para llevar a cabo estos planes, pero todo se queda en eso, en desembolso de dinero, en planes y qué tanto se puede llevar a cabo.
Sí, a nivel fronterizo se crea el fondo. Vamos a ver, ya hoy el encargado de migración en México informó que iba a ser para infraestructura en los puntos de cruce. Eh, Vamos a ver, hay muchas necesidades en la frontera norte y en la frontera sur de México, son muy porosas. Es necesario tener un mayor control y se necesitan muchos recursos, entonces un paso adelante. Ahora, que sea suficiente, pues probablemente no, y que la crisis migratoria en México y en Estados Unidos venga de cuestiones que son mucho más grandes que asegurar las fronteras, que tienen que ver con asuntos de desarrollo, que tienen que ver con asuntos propios de criminalidad y violencia en México y en Sudamérica, y de estos éxodos de personas que están llegando y que están intentando llegar a otra nación para huir de unas condiciones muy complicadas que viven en sus países. Esto se intentará hacer conforme lo que es un marco de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, pero sí, no se da una noticia de algo espectacularmente nuevo, que sería yo creo que lo que se estaba esperando, un cambio, un fortalecimiento importante de la política migratoria y pues no se presentó en este momento. No sé si en las próximas semanas tengamos nuevas noticias ya de los grupos de trabajo y de otros acuerdos que han llegado los dos gobiernos. En ese orden de ideas, Fernando, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. ¿Qué tan crítico es este tema migratorio para México? ¿Qué tan crítico y qué tanto peso le está ejerciendo esto al gobierno del presidente López Obrador en sus políticas internas y en los planes que él tenía dispuestos para su gobierno? Hombre, políticamente es muy complicado porque tiene unos recursos, los escasos recursos de seguridad están una parte importante puestos en la frontera sur de México, que podrían estar siendo utilizados para otras funciones. Luego tiene las caravanas y todo lo que conlleva de procurar los derechos de todas estas personas que se están moviendo, que no en todos los casos los funcionarios se han apegado a ellas, sino que ha habido violencia, hay desorden, que después, pues bueno, implica violencia en contra de las personas migrantes. Y finalmente también implicaría para el gobierno, pues tiene tiene problemas serios humanitarios en la frontera norte, que es en donde se queda la gran población, fuera de todos los problemas que acarrea las grandes movilizaciones de personas dentro del territorio nacional y toda la violencia que se ejerce en contra de estas personas y los actos de criminales en contra de las personas migrantes, todos esos problemas, y luego llegan a la frontera norte, en donde se hace un embudo y entonces se crean toda una serie de problemas humanitarios que tienen que ver con la protección y la llegada de estas miles de personas que están esperando poder pasar a Estados Unidos y claro, evidentemente toda una cuestión de criminalidad asociada a la necesidad de las personas migrantes que llegaron a la frontera norte de México. Sí. Montserrat, hablamos de inversión en infraestructura en la frontera, hablamos de agilizar el proceso de las solicitudes de asilo y de visas para las personas que están allí represadas desde que Estados Unidos prácticamente que bloqueó la frontera por el tema de la pandemia de COVID-19. Se habla también de un incremento en el número de visas para los trabajadores calificados, pero dentro de estas 5 propuestas no se habla del tema de seguridad. ¿Cómo es el tema de la seguridad en la frontera? ¿Cómo es el tema de seguridad allí? Y justo me parece que viene aparejado a lo que nos comentaban anteriormente, como el tema de reunificación familiar, por ejemplo, tampoco está señalado ahí. Sin embargo, agilizar cierto tipo de flujos podría ayudar a que no se ejerciera violencia hacia poblaciones, por ejemplo, que residen en México, que están o que son mexicanas propiamente, ¿no? Para que hagan este paso en la frontera. Particularmente, bueno, ya lo decíamos, México no solamente envía mexicanos a Estados Unidos,
es el paso propio para otro tipo de poblaciones que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, para Estados Unidos. Entonces, un punto importante es no solamente la violencia que se ejerce por parte de las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad, incluso en cualquiera de los dos lados de la frontera, sino también la violencia criminal que se ejerce en esos espacios. Y me parece que uno de los puntos más sobresalientes fue el hallazgo de este tráiler en las últimas semanas con personas ahí que fallecieron y bueno, algunas fueron afortunadamente fueron rescatadas, pero creo que ahí se evidencia la situación doble de violencia que están viviendo las personas migrantes que intentan cruzar hacia el otro lado, que Sí. es el tema no solamente de la violencia por parte de las fuerzas del Estado, sino también de las fuerzas criminales, ¿no? Claro, Entonces, sí, es un tema importante. y a ese tema de la seguridad y de la presencia de estos grupos criminales allí en la frontera, usted cita este tema de los 53 migrantes encontrados asfixiados en un tráiler en el estado de Texas. Eso también le podemos sumar cierto descuido de las autoridades y también a una alta corrupción que se ve dentro de las autoridades de ambos países, porque la frontera es común. ¿Qué hay de la corrupción allí a nivel fronterizo? Me parece que de ambos lados, como decíamos, hay problemas sobre qué es lo que se espera de estos flujos migratorios. Y sí, creo que es importante estos espacios, por ejemplo, ahora con la visita que se hizo entre los ejecutivos homólogos de Estados Unidos y de México, me parece que es importante identificar cuál es la visión en conjunto, cuál es la visión en común que se tienen. También es importante recordar que al final del día en Estados Unidos hay un dicho que nos dice all politics is local y tiene que ver mucho también con la percepción que se tiene en el cruce en ciertos estados, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, en donde quizá no es tan bien recibido estos flujos migratorios y en donde también hay mucho más tranquilidad al momento de recibir estos flujos migratorios, porque se espera que estas personas lleguen a trabajar, lleguen a hacer ciertas labores. Sí. Entonces, sí creo que es como muy importante decir como identificar cuáles son los puntos en común y qué se espera de estos flujos migratorios para entonces ahí trazar una estrategia que pueda prevenir temas de corrupción por parte de ambas autoridades. Fernando, su opinión sobre este tema, la corrupción que hay en la zona fronteriza por parte de las dos naciones. Mencionaba puntualmente el caso de estos 53 migrantes encontrados en el tráiler en el estado de Texas. Muestra también una, digámoslo así, una fallida política migratoria por parte de los dos países. La situación se ha salido de las manos en algunos momentos, como por ejemplo en esta coyuntura en la que estamos. Hombre, es un ejemplo de los miles miles de los actos que se están dando en territorio de Estados Unidos para el control de las personas migrantes. Entonces, sí, estamos hablando de que seguramente hubo ahí actos de corrupción en algún momento, ya eran personas que ya estaban en territorio de Estados Unidos y que se estaban movilizando internamente. Claro, es evidente que las personas que llegan a Chicago, que llegan a Nueva York, pues bueno, tuvieron que recorrer todo el país para llegar allá, si es que llegaron por la frontera sur de Estados Unidos. Entonces sí, es un tema muy complejo porque aparte los gobernadores han tenido una actitud fuerte en el tema, enfrentados con el presidente Biden, en donde toman la iniciativa para cerrar las fronteras, para colocar a la Guardia Nacional, para hacer llamados que movilicen a la población en contra del gobierno federal, que en cierta forma podríamos decir que no tiene los mismos, la misma agenda que los gobernadores. Todo esto también tiene que ver con el proceso electoral que se vive en Estados Unidos, pero claro, para que estas personas estén llegando a las ciudades del norte, pues tiene que haber una movilización interna en donde seguramente hay autoridades de Estados Unidos que se están prestando actos de corrupción y son parte de estas redes de tráfico de personas.
Hablemos de la coyuntura interna de los dos países para ponernos en contexto, Montserrat. Muchos medios mexicanos y algunos analistas han dicho que esta visita le vino perfecto al presidente mexicano después de ese desaire, ese impasse que tuvo con Washington al no presentarse en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y haberle dado un respaldo a Nicaragua, Venezuela y Cuba, que no fueron invitados a esta cumbre continental. ¿Cuál es la coyuntura y a lo que se está enfrentando el presidente mexicano al interior de su país? Sobre todo cuando el país está teniendo algunos problemas económicos para recuperarse después de los cierres que tuvo que hacer por la pandemia del COVID-19 y la alta inflación que se está presentando también allí. Me parece que lo que está haciendo esta visita específicamente es que el presidente de México está poniendo en claro cuáles son las prioridades a atender respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos y que finalmente el tema regional pasa a segundo término por la urgencia de los aspectos coyunturales y contextuales, sobre todo en temas de seguridad y de violencia que atraviesan nuestro país y en donde Estados Unidos termina siendo un actor clave para intentar atenderlos. Entonces, me parece por este lado que el presidente está dejando claro con esta visita cuáles son los intereses a atender, cuáles son los puntos más urgentes y sí tiene que ver con un tema coyuntural sobre condiciones de seguridad y violencia y que al final del día también vemos dónde está el apoyo también ideológico de a dónde les gustaría, por ejemplo, al Ejecutivo Federal, hacia dónde le gustaría dirigir sus políticas públicas. Entonces, me parece que es muy clara la postura de parte del presidente de México. Fernando, Montserrat habla de prioridades y de puntos urgentes para atender en México. Lo que usted quiere añadir de la coyuntura mexicana para entender en qué contexto ocurre esta visita y también lo que nos puede aportar desde el otro lado de la frontera, al lado de Estados Unidos. Yo ya lo mencionaba en la introducción, Biden está con unas elecciones de medio término a la vuelta de la esquina. ¿Qué tanto peso este tema migratorio le va a generar problemas al presidente para, pues no sabemos cuál va a ser la votación, pero que pueda perder la mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes de su bancada demócrata? Sí, estamos en un desequilibrio de popularidad. El presidente mexicano llega con mucho apoyo de la población, mientras que en Estados Unidos, pues bueno, Biden se presenta con los niveles más bajos. Claro, el proceso electoral lo está marcando. Biden no, es difícil, le podría costar muchos puntos tratar el tema migratorio de otra forma. Enfrentaría a cierto electorado que no está muy de acuerdo en la situación que se vive de migratorio y en mejorar las condiciones de la agenda migratoria para alinearlas con las solicitudes mexicanas y facilitar todo este proceso. Por un lado. Por otro lado, pues México sí enfrenta un presidente que está fortalecido, que todavía le queda la mitad del mandato y que tiene prioridades, y vuelvo al punto, está con una campaña, digamos, de quitar la seguridad del tema principal en la relación bilateral y en la política interna del país, y creo que en cierta forma lo logra. Los beneficios de la visita después de la cumbre, que no asistió el presidente mexicano, pues bueno, lo primero que nos habla es que hay una muy buena relación, ya que fue a Estados Unidos, fue a poner su agenda, aunque no haya salido del todo victorioso, pero bueno, algunos de los temas se tocan. El problema de los fertilizantes se soluciona en cierta medida. El gobierno de Estados Unidos va a entregar fertilizantes o va a vender fertilizantes al gobierno de México, y también hay un asunto con la leche. Y bueno, hay ciertos temas que ayudarán, esperemos, a la relación y a las condiciones de la población y al desarrollo del país. Fernando, usted toca ya el tema comercial, habla del tema de los fertilizantes, también de inversión entre los dos países. ¿Sigue México muy enfocado en este aliado estratégico que es a nivel comercial Estados Unidos para la República Mexicana y está dejando de lado tal vez otros países donde México podría tener una mayor influencia? Estoy hablando en los países centroamericanos y también, ¿por qué no?, una mayor integración con los países suramericanos, que no esté integrado, hace parte de muchos escenarios de toma de decisión y de
intercambio comercial, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, pero México le cuesta un poco integrarse a América Latina y esto reitera que siempre se enfoca en términos comerciales hacia Estados Unidos y en menor medida a Canadá. Sí, mira, es un gobierno que es muy latinoamericanista, pero la realidad de post-pandémica y la crisis de las cadenas de distribución, pues dejaron en vivo la dependencia que existe comercial entre las dos naciones y la importancia de México para la economía de Estados Unidos y de Estados Unidos para México. Yo creo que es un momento en el que queda muy claro la necesidad de los dos países para salir adelante y pues por ahí tendrá que ir la relación en los próximos años y una vez que ya se establezca y mejore para las dos naciones, se acomode, digamos, pues probablemente sí podamos voltear con más energía hacia Latinoamérica o hacia Centroamérica. Pero los esfuerzos del gobierno mexicano hacia Centroamérica y hacia Latinoamérica han sido grandes en comparación con los gobiernos anteriores. Sí, y eso queda en evidencia en esa visita que hizo el presidente mexicano a unos países centroamericanos y también incluida la isla de Cuba. Montserrat, su opinión sobre este tema, este enfoque comercial, este gran esfuerzo del gobierno mexicano de mantener a Estados Unidos como su gran aliado y pues ya lo estaba mencionando yo, dejando un poco de lado esa relación natural que debe tener con Latinoamérica. Me parece que es importante otra vez recordar como el volumen de comercio que hay hacia Estados Unidos y entre México y Estados Unidos. También, por otro lado, por ejemplo, esfuerzos como la Alianza del Pacífico ponen en evidencia cómo ir encontrando estos espacios, estas áreas de oportunidad para que haya una mayor integración. Y ya no solamente estamos hablando de temas comerciales, estamos hablando de capital humano, ¿no? De las personas, de cómo podemos integrar la región latinoamericana con estos saberes, con estos conocimientos que ya se tiene, con este desarrollo, por ejemplo, tecnológico, con este desarrollo de cuáles son las oportunidades que hay entre México y el resto de Latinoamérica. Entonces, si bien sí, efectivamente se ha priorizado por el volumen del comercio y de las relaciones económicas que hay hacia América del Norte, es importante decir que hay una mirada y todavía sigue este interés hacia una integración con el resto de América Latina, pero ya no solamente en términos comerciales, sino en términos también de flujo cultural y en flujo de personas y en flujo, es una integración mucho más, podríamos decir, holística. Y que no solamente se enfoca en temas económicos. Sí. Entonces, me parece que poco a poco, conforme vayan superándose estos espacios coyunturales y como ya decíamos, en temas de violencia, en temas de seguridad, poco a poco se puede ir diversificando estas áreas de oportunidad y este interés que hay hacia el resto de la integración en la región. Montserrat, continúo con usted. ¿No le parece a usted que México está perdiendo una oportunidad valiosísima de ser precisamente el puente entre Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, ser ese país que permita mejorar el diálogo con esos países que son un poco más cercanos a México? Estoy hablando de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues Estados Unidos está tratando de mejorar la relación poco a poco. ¿Podría México jugar un rol que tal vez se lo está perdiendo en este momento de ser un actor mucho más influyente en ese tipo de acercamientos? Me parece que México sí siempre se ha caracterizado por ser este actor neutral en donde se pueden abrir conversaciones entre países, entre gobiernos que muchas veces tienen posturas disímiles de cómo atender ciertos desafíos y ciertas cuestiones dentro de la región. Me parece que México todavía tiene esta oportunidad de continuar con el liderazgo. Ya nos los ha mostrado con temas que son bastante coyunturales, no solamente para México, sino para la región de América Latina, el tema de, otra vez, temas de violencia armada, temas de desarrollo. Me parece que México ha intentado seguir siendo la punta de lanza y quizá en esta relación bilateral, si bien se están tratando como temas muy puntuales que afectan directamente a la ciudadanía en ambos países, en foros multilaterales se ha visto ese liderazgo en donde se acompañan procesos en temas de seguridad y de violencia para América Latina. Sí.
Fernando, hemos hablado del tema de la frontera norte, la frontera común entre México y Estados Unidos, pues porque obviamente Estados Unidos está interesado en que México tome acciones allí para controlar un poco el flujo migratorio, pero ¿qué hay de la frontera sur? ¿Se quedó tal vez por fuera de la agenda tomar medidas para esta frontera que también a México le ha costado un poco mantener el control allí con esta gran cantidad de migrantes que llegan en las diferentes caravanas, no solamente desde el Triángulo del Norte en Centroamérica, sino personas que vienen originando su viaje desde Sudamérica? Y a México le ha costado un poco estar allí haciendo presencia para represar a todas estas personas que están llegando a México como el país de espera mientras se soluciona su situación migratoria. Sí, bueno, la situación en la frontera sur es muy compleja. México le está apostando a controlar la frontera, a ordenar los flujos, digamos, en cierta forma, a quitar probablemente de las manos criminales a todas estas personas y todas las rutas, abriendo los caminos, de cierta forma, hasta protegidos por las autoridades. La apuesta es a los programas sociales. O sea, México tiene una inversión fuerte, política y económica en Sembrando Vidas, en los programas sociales que tiene México, que los está intentando exportar a Centroamérica con el apoyo de Estados Unidos para atacar, digamos, las razones por las que se mueven las personas, por lo menos en los países colindantes con México, en los tres, para poder así disminuir los flujos migratorios. Hay un despliegue muy importante, un operativo muy importante de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, y entonces con eso se está intentando detener. Ahí las imágenes yo creo que son muy claras, son las caravanas, y siempre acompañadas por la autoridad. La autoridad no ha querido, afortunadamente, cerrarlas y utilizar la violencia en contra de las personas migrantes, que creo que es un acierto muy grande, y Sí. procurar el respeto de sus derechos. Para este último tramo del programa me enfoco en el tema de seguridad. Ya me quedan pocos minutos para acabar el análisis. Montserrat, retomo el tema de la seguridad y quiero hablar de algunos comentarios que han hecho varios periodistas mexicanos diciendo que el presidente López Obrador prácticamente ha cedido ante el poder de los cárteles mexicanos y ante el poder de las bandas delincuenciales a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Qué tan cierto es esto que se cede terreno, las fuerzas militares mexicanas están muy permeadas por la corrupción y por estos mismos grupos delincuenciales? Me parece que por un lado México también le ha apostado a la colaboración internacional y permítanme decirlo de esta manera. México es parte de muchos foros internacionales en donde constantemente se está viendo por el intercambio de información, por ejemplo, para controlar temas sobre comercio de armas. Entonces, México en ese sentido ha apostado por que los mecanismos internacionales sean los que ayuden a dar un poco este cobijo y también, por otro lado, si bien las estrategias no son de enfrentamientos armados, se está buscando cómo hacer labores de inteligencia que permitan minimizar estas cuestiones. Por ejemplo, hemos visto que durante estos años ha habido mucho fuego cruzado en donde la mayor parte de las personas afectadas, de las víctimas, ha sido población civil que estaban en espacios en fuego cruzado entre criminales, entre fuerzas armadas. Entonces, si vemos, la estrategia está apostando por una Sí. cuestión mucho más sobre labores de inteligencia, colaboración y cooperación a nivel internacional, de tal manera que este marco pueda ayudar un poco a Claro. contener la situación ya al interior de nuestro país. Fernando, rápidamente su opinión sobre este tema antes de dar paso a las conclusiones. No, pero bueno, las críticas han sido muy grandes, estamos acostumbrados a otro tipo de estrategias, a unas estrategias más policiales, de enfrentamiento, de comunicación también. Hemos tenido dos presidentes anteriores que se dedicaron a comunicar en seguridad, se volvieron monotemáticos. Entonces, bueno, pues tenemos un presidente que actualmente pues abrió la agenda, y eso también causa un descontrol absoluto en la población y en el entender la estrategia. Por el momento, pues hay una Guardia Nacional, un cuerpo policial nuevo, está militarizado, algunos lo llaman así, a algunos les gusta, a otros no, pero bueno, es lo que hay, y hay toda una serie de estrategias paralelas o de elementos que se juntan
que buscan tener incidencia en los lugares más donde se presenta el mayor número de delitos. Hay mucho que hacer, pero pues hay una estrategia. Llego ya a la parte final del programa. Vamos entonces con las conclusiones. Comienzo con Montserrat. Su conclusión de lo que deja este encuentro en Washington entre el presidente de México y el presidente estadounidense, que entre otros temas, pues ya lo decíamos, abordaron el tema migratorio y el tema de la seguridad. Me parece que México va con una idea muy clara que son los temas que quiere tratar, que tiene idea de que estos se pueden avanzar y se pueden implementar. No solamente es una lista de deseos sobre todo lo que se quiere resolver, sino más bien es una lista muy puntual de hacia dónde se quieren dirigir los pasos. Y me parece que ese es un gran primer paso para saber si se pueden aterrizar y si se pueden hacer acciones más completas y más concretas. Y también me parece importante enfatizar que sí está marcado en una coyuntura muy particular sobre este cuestionamiento que se ha dado a partir de que se encontró, por ejemplo, el tráiler de los 53 migrantes. Entonces, obedece a cuestiones coyunturales, pero también obedece a esta cuestión de querer que sea práctico, efectivo y que se implementen acciones concretas. La conclusión de Montserrat. Fernando, ¿cuál es su conclusión de este encuentro, este tema bilateral de la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos? Pues la primera es que sigue habiendo un interés importante de las dos naciones en resolver los problemas de forma común. Aceptar abrir la agenda más allá de la seguridad es un buen paso. No se ha llegado a concretar exactamente lo que se buscaba, pero hay avance en otros temas que seguramente se seguirán trabajando en los próximos meses y se verá cómo estas agendas de seguridad, de migración, pues probablemente encuentren unos mejores espacios y unos mejores momentos para ser debatidas. Tenemos que esperar. Yo creo que en las próximas semanas podemos tener mayores noticias sobre consecuencias de este encuentro, que creo que fue muy bueno y que abrió y demuestra la hermandad entre las dos naciones. Pues a Montserrat y a Fernando les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa, haber hecho este análisis del panorama de seguridad y de la situación coyuntural en México y el balance de este encuentro entre los dos presidentes, los presidentes de México y Estados Unidos. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales y pueden seguir en sintonía con la programación de France 24. Sigan con nosotros.